Eh, en este día tendremos en la tarde otra actividad evangelística en este lugar. Algo que hace 40 meses se pronunció en este lugar, que un día pues estaremos con muchas iglesias aquí, enseñando la palabra del Señor aquí. Pasaremos el día del Shabbat oyendo la palabra. Y hoy es el día, hermano. Hoy llegó el día. Hace 40 meses les dije eso. Amén. Por eso le decía a mi hermano Pastor Lenín que ¿No tienes datos? debemos tener cuidado con lo que pedimos, ¿no? ¿Tiene datos para qué? No, para ver un mensaje. Para pasar datos a que el teléfono para ver un mensaje. En la palabra hay poder, evidentemente, en nuestra boca. Si hablamos de maldición, si pedimos maldición, maldición nos vendrá. Si pedimos bendición, también vendrán las bendiciones. Como está escrito, lo que haces aquí será atado allá arriba, y lo que desates aquí será desatado allá arriba. Escrito está en nosotros si creemos esto o no. ¿Okay? Amén. Independientemente de la dispensación en que vayamos cada uno de nosotros, a su tiempo lo entenderemos. Le estaba comentando a mi hermano algo que había leído hace 40 años y hasta ahora, hasta en esta semana fue que lo entendí. Y me gozo porque Dios falta, puedo compartir con ustedes, pero es interesante pues ver que es en el tiempo del Señor la revelación de su palabra en nuestra vida. No importa cuánto pretendamos saber, dice el Señor, que el que crea que sabe algo, hágase como que no sabe nada. Amén. Así que quedémonos calladitos por allí, que nos vemos mejor, y no tratando de demostrar nuestra sabiduría, que no es nada delante del Señor. El Señor sí es sabiduría. Amén. Amado Padre, te alabamos, te damos gracias, te damos gloria y honra en esta mañana. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por los pecados de tu pueblo, Señor. Te suplicamos, Dios, que nos ayudes a perseverar en tus caminos, mi Dios. Te rogamos para que también en esta mañana, Señor, en este día, huyan de este lugar toda potestad, Señor, toda alma forjada del enemigo contra nosotros, Señor, contra tu pueblo, mi Dios, para que tu palabra fluya en este día del Shabbat, en este lugar, para tu gloria y para tu honra, Señor. Estamos en tus manos, mi Dios. Tú nos llamaste, tú nos formaste, Señor. Tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, mi Dios. Por eso estamos aquí, Señor, porque a ti te ha placido que hoy no estemos, Señor. Por eso te honramos y te glorificamos en esta mañana, mi Dios, dándote la gracia, la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado, aquel que murió en la cruz del Calvario hace 2000 años, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga vida eterna. Su nombre es el gran yo soy. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Amén. Si Cristo vive, Vive. quiero compartir una palabra en el libro de Mateo 13:24. Mateo. En Hermana. adelante. Amén. Mateo. Amén. Dice así: le refirió otro proverbio o moraleja diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras no velaban, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, su palabra sembrada es buena semilla, ¿por qué tienen pues cizaña? Él les dijo: el enemigo y sus espíritus del ejército de maldad han hecho esto. Y los siervos le dijeron a su señor: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Aleluya. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha.
y al tiempo de la siega, yo diré a mis servidores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Gloria a Dios. Hasta allí la lectura. Esta parábola, pues, como saben, fue contada por nuestro maestro para ilustrar el bien y el mal. ¿Okay? El bien y el mal que hay en nosotros. Porque recordemos que el sembrador es Él, como se identifica allí, que salió a sembrar la semilla en nuestros corazones. Así que la tierra es nuestro corazón. Y allí el Señor sembró la semilla de vida. La palabra de vida es la semilla. Pero cuando no dormimos, como dice ahí en el versículo, cuando no velamos, cuando dormimos y no velamos, o cuando nos dormimos y no velamos, entonces viene el enemigo, siembra la cizaña. La cizaña, en términos agronómicos, es una planta parecida al trigo, similar, y crece a la misma estatura. Crece a la misma estatura. Pero con la diferencia de que es como los árboles que llaman machos. Florean pero no cargan. Florean pero no cargan. Así muchos de nosotros podemos florear y no cargar, porque el enemigo sembró cizaña en nuestras vidas. Dicho de otra manera, nos vestimos como cristianos, pero no damos los frutos como cristianos, como creyentes. ¿Y cuál fue la orden que dieron allí con la cizaña? ¿Qué más? Atarle manojo y echarle al fuego. Y la arrancaran, la botaran y la quemaran. Que la dejaran crecer, ¿verdad? Y que al tiempo de la cosecha la sacaran primero. ¿Por qué no la sacaban ahorita? Él lo dice ahí. Y si aplicamos eso a nuestra vida, ¿cómo sería? Tenemos que respetar a los hermanos que están dentro de la congregación. Tenemos que cautelosos, respetuosos, porque nosotros tenemos la ciencia para determinar el bien y el mal. ¿Qué opinan? De saber, aunque la palabra dice que por pero no tenemos todavía esa madre espiritual, ¿verdad? Y no podemos desechar a nadie, ¿verdad? Hay que esperar a veces el crecimiento lo da Dios en esa persona. ¿Qué más? ¿Quién más? Primero evaluarme para decir, no sea que la cizaña sea yo y el otro sea trigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo determino que yo soy la cizaña, yo le voy a hacer creer al trigo que es cizaña también. ¿Qué debo hacer yo? Clamarle y pedirle al que sabe y que nos muestre a los dos el mismo ángulo del mango, con la intención de que ambos podamos entendernos y comprendernos, porque este es un camino que uno no anda solo. Hay uno que anda manco, el otro anda cojo, el otro le falta un brazo, le falta una pierna, y resulta que todos vamos a un mismo fin. En este caso el gran yo soy, es Cristo, el Calvario. Ven, mira, hermano Wilfredo. Ellos le dijeron al Señor, Señor, no fue trigo lo que sembraste, ¿de dónde fue salió cizaña? Entonces ellos dijeron, ¿quiere que vayamos y la arranquemos? Pero Jesús les dio una orden y les dijo, no, al tiempo de la cosecha o de la siega, yo arrancaré. O sea que vosotros queriendo arrancar el trigo, queriendo arrancar la cizaña, arranque también el trigo. Dejen eso ahí, que eso lo voy a arrancar soy yo. Él es el que va a arrancar eso. Dejen eso quieto. Es lo que se entiende ahí en la palabra. Amén. Dígame, hermana. Llevo en mi vida es cuando el Señor siembra la palabra en mí, pero yo debo de revisarme constantemente cuál es el fruto que estoy dando, si es el fruto que le agrada al Señor o si es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos a nuestro prójimo, porque el fruto que lo damos es a nuestro prójimo que viene con Él. Entonces,
Amén, gloria a Dios. Bien por las opiniones, amén, porque una cosa es la lectura, que es palabra de Dios, y la otra es la opinión de nosotros, es el concepto de nosotros. La escritura es de libre interpretación según la palabra misma, amén. Esto para que nadie nos engañe. Sin embargo, hablamos algunas revelaciones según nosotros, pero mi perspectiva no es la misma de todos los demás. Muchas veces en nuestra propia congregación tenemos diferencias interpretacionales y estamos siendo instruidos por la misma persona, es la misma doctrina, pero tenemos interpretaciones diferentes, puntos de vista diferentes en cuanto a interpretaciones, y eso es válido, porque la Escritura dice que todos seremos instruidos por Dios. Amén. Y Dios nos va a ir dando, como dije al principio en la introducción, la revelación. La revelación viene a su tiempo, en el tiempo de Dios. Ya le dije que comentaba al hermano, algo que hace más de 40 años leí y no lo había entendido hasta esta semana que pasó. ¿Ve? Pero cuando yo se los comente, a lo mejor ustedes tienen otro punto de vista y ciertamente es así. Pero para mí estoy satisfecho con la interpretación ahora. Y yo tenía una interpretación, obviamente, de eso, porque la Escritura dice que el que lea entienda. Amén. Pero tenemos que corregir sobre la marcha, como dijo la hermana. Tenemos que estar revisándonos siempre. ¿Ve? No dar por sentado que mi interpretación es la correcta. Por eso es válido las predicaciones, hermanos, escucharnos como miembros del cuerpo de Cristo, escucharnos unos a otros, porque todos seremos instruidos por Dios. Amén. ¿Ves? Y yo puedo tener 50, 60 años en el Evangelio y estar errado, pero muchos me van a seguir por los años que llevo. Pero yo les voy a decir que no me sigan a mí, sigan a Cristo, al que yo sigo en la Biblia, para que Él nos dé la interpretación correcta. Porque hace 40 años lo leí, yo interpreté algo, pero ahora veo que está muy errado. Escuché muchas enseñanzas al respecto, para que la tengan en la mente y lo lean. Levítico capítulo 10, lo van a leer, para que cuando yo instruya algo o dé mi opinión, ustedes tengan un contexto ya mejor formado, una panorámica del estudio que han hecho. Entonces, asimismo esta palabra, miren esto. ¿Quién es el enemigo? El diablo. ¿Qué hizo el diablo? Sembró la semilla. ¿Okay? ¿Quién era el sembrador? Cristo. Cristo siembra buena semilla. La palabra de Dios es buena semilla. Pero yo me puedo convertir explicándola, la palabra de Dios, en un semillero del otro, del Señor lo reprenda. Amén. ¿Sí o no? Porque si yo doy por sentado que la interpretación que yo doy es la correcta, entonces les anulo a los que vengan a la congregación, les anulo su fe, su entendimiento, y ni siquiera van a leer. Por eso es necesario escudriñar la Escritura, porque todos debemos ser instruidos por el Espíritu de Dios. Amén. Pero si yo los bloqueo allí y ustedes me van a seguir, porque llevo 50 años en el Evangelio, que mucha gente sigue a sus líderes por eso, por los años. El apóstol Pablo llegó de último, por decirlo así, al lado del apóstol Pedro. Pero el apóstol Pablo tiene mucho más revelación, a mi entender, por lo menos escrita en la palabra, en la Biblia, que el apóstol Pedro. A menos que nosotros pues no hayan mostrado nada más las carticas de Pedro que están allí, las 3 cartas de Pedro que están allí. Mientras que el apóstol Pablo tiene 13, el apóstol Pedro tiene 3.
vemos el desarrollo o la teología del apóstol Pablo explicando el Evangelio, y vemos la del apóstol Pedro, y obviamente coinciden, convergen, porque es el mismo espíritu. Pero lo que quiero resaltar es que el apóstol Pablo llegó de último. Entonces no lo pueden tener en poco al lado del apóstol Pedro, que le fueron entregadas las llaves del reino. Tremenda responsabilidad les dieron. Las llaves del reino, él es el portero de las llaves del reino. Así que nosotros, leyendo su palabra, las cartas del apóstol Pedro, puede que nos abran la puerta del reino de los cielos, ¿no? Porque él tiene las llaves. Pero el apóstol Pablo llegó de último al lado de Pedro. No por eso lo vamos a menospreciar. Quiero decir, no puedo menospreciar a mi hermano que llegó hace un año a yo que llevo 50. ¿Verdad que no? No podemos, como Grey, hacer eso. Porque yo no sé, si hacemos eso, entonces no estamos discerniendo en el espíritu la palabra de Dios, que es espiritual. Y puede ser que venga Cristo allí y yo, como no soy nada espiritual, lo desecho, lo cancelo, lo mando a sentar en el último banco. Cansados estamos de ver reels en las redes, ¿verdad?, sobre esa enseñanza. Dios, dicen una, se disfrazó de mendigo y entró a una congregación donde estaban esperando al nuevo pastor, y esta congregación, todo el mundo elegante, entró este mendigo y de paso negro, en una congregación de blanquitos, pusieron allí. Ahí están resaltando el racismo también, así, están metidos en las iglesias. ¿Y por qué están metidos en las iglesias? Porque estos tienen la semilla del diablo. La semilla del diablo, ¿quién es en esta historia? La cizaña. Tienen la cizaña en el corazón y no pueden discernir lo espiritual, que es la palabra de Dios en el espíritu. Entonces este hombre entró y comenzó a pedir allí y nadie le paró, antes más bien lo corrieron. Y estaban esperando a su pastor, un nuevo pastor que iba a llegar allí. El hombre dijo: yo soy el nuevo pastor que ustedes esperan. Yo soy el Señor que ustedes esperan. Y no me reconocen. ¿Por qué no lo reconocemos? No leemos. Para empezar, no leemos. ¿Qué más? ¿Por qué no reconocemos al Señor? Porque no lo buscamos. ¿Qué más? La ignorancia. Pero si estamos aquí, se supone que lo buscamos. ¿Qué más? Número uno, no lo conocemos porque no somos sus ovejas. ¿Qué dice la Escritura? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y el hombre llegó hablando ahí pidiendo. Las ovejas, el que es oveja de Dios, oye su voz, sea negro, blanco, catire, rubio o amarillo, o no. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Entonces, nosotros venimos aquí a la congregación. Aquí, ¿por qué leo la Biblia? Para saberme muchos versículos de memoria como mucha gente, pero muertos en el espíritu, muertos sin el espíritu. ¿Ves? Es bueno saber las Escrituras, claro que sí, es lo mejor que le puede pasar al alma nuestra.
pero también aplicarlas a nuestra vida y crecer. ¿Ven? Entonces, el enemigo sembró esa semilla y el Señor dijo, los hermanos querían cortarlo. No pasó eso con los discípulos del Señor cuando le dijeron al maestro, había uno por allá expulsando demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no pertenecía a casa de oración. A no meter a otra. Tengo casa de oración y yo asumo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué le dijo el maestro? Déjenlo quieto, no se lo prohíban. El que no es Dice contra la nosotros, Escritura, el que por no es nosotros. contra nosotros, por nosotros es. Además, entiendan, dice él. Claro, esto no lo dice aquí. Pero Dios está aquí. Amén. Dios está aquí. Amén. El Señor está aquí ahora hablando. Amén. Entiendan esto. Si está expulsando demonios, es porque es de Dios. Aunque no sea de casa de oración. Ven, que ustedes y yo no lo sepamos es otra cosa. Pero quien nos guía a nosotros sí lo sabe. Y Él sabe dónde están todas sus ovejas. Gloria. Y sale a buscarlas y a reunirlas y a hablarles cada día. Porque un día las va a llevar a su redil. Y nosotros peleando y que las batallas espirituales, pero entre nosotros mismos, corriendo a las ovejas del Señor. Cuando tú tienes la semilla del diablo, porque eres como el árbol macho, florea pero no carga, te viste de evangélico, te pones el flu, la corbata o no, habla la palabra disque con denuedo, para los no entendidos es denuedo. Para el entendido no es denuedo si no estás dando los frutos cada día fuera de la congregación. Aquí me es fácil comportarme. Aquí delante de ustedes me es fácil comportarme. Cuando estoy allá metido en la parcela como un salvaje, a ver si mantengo la misma postura. Cuando estoy en mi casa, a ver si mantengo la misma postura. Cuando vengan los ataques. Porque si eres de Dios, el diablo te va a atacar. Y más si puso su semilla dentro de ti, para que trabajes dentro de la organización de Dios, desde adentro, para que hagas una implosión. ¿Ves? Filtra individuos dentro del cuerpo de Cristo. Eso ha sido a través de los siglos. Y hoy no es la excepción en este siglo. Filtra individuos allí. Y después de un tiempo, estos individuos que conocen a cada uno de nosotros se van hablando peste de nosotros, de los líderes, y conocen la vida de todo el mundo porque todos le abrimos la puerta de nuestra casa. Fuimos un libro abierto. Y este nos conoce ciertas cosas y nos implosiona, nos explota desde adentro. Porque tú le has confiado cosas personales y él termina explotándote por fuera por las redes, hablando mal de ti. No aprendió allí mientras trabajaba para el diablo. Obviamente no podía escuchar la voz de Dios porque no era oveja. Él tenía un solo propósito allí. Y fue cumplió su misión porque los hijos del diablo son más reverentes y más tremendos en cumplirle y obedecer a su padre que los hijos del reino, hermano. Para empezar, el diablo metió su semilla allí en nosotros.
Y yo me hago eco a veces cuando chismorreo con otro hermano que viene a hablarme de chisme, por ejemplo, y yo me engancho con él, así normal como natural. Y lo peor del caso es que me gusta, que me agrada eso, y cada vez que viene el hermano me engancho con eso. No le pongo coto a eso. Ah, hermano, un momentito. Estamos en la iglesia, en la congregación. No me venga a contaminar a mí. Apártate de mi lado. Ah, no, pero yo le abro la puerta y me engancho con él en el chisme. Estoy hablando de un solo tema para no alargar esto. Pero, ¿por qué le abro la puerta? Dice, dígame, no sé. ¿Por qué le abro la puerta? Simple. Porque el enemigo sembró en mí una cizaña, una semilla de cizaña. Y yo he crecido en la congregación de los santos con esa cizaña. He crecido con el trigo con esa cizaña. Se enraizó dentro de mí porque siempre le atendía a los chismes, a las cosas y a lo que le desagrada a Dios. Porque esa era mi función allí. Por eso mi padre, que el Señor lo reprenda, porque se fue hace 40 y pico de años. Sembró eso en mí y yo crecí y me formé con eso aún en la iglesia, viniendo a la iglesia. ¿Y sabes por qué, hermano? Que es lo peor de esto. Porque a las sinagogas que iba, porque así las puedo llamar hoy con autoridad, que Dios me ha dado por su sabiduría que ha puesto en mí a través de su espíritu, a través de la fidelidad de los años. Por eso tengo el carácter para decirlo, hermano, y no lo digo en sentido de crítica. Antes más bien me duele ver que hayan sinagogas de Satanás donde están instruyendo a aquellos que se arrepienten y el Señor los envía a la iglesia. Y entonces allí los contaminamos porque alguien en la iglesia tiene la semilla de la cizaña y es instrumento del otro, del enemigo. Ambos, cuando crezca el tiempo de la cosecha que va a venir, hermano, el Señor un día se va a aparecer allí en las nubes con sus millares de ángeles a buscar a su pueblo, a su iglesia santa, pura y limpia y perdonada y redimida por la sangre de su Hijo. Pero la cizaña se va a quedar. Se va a quedar, hermano, y porque estoy aquí en la gran... Me calé toda la gran tribulación. ¿Qué pasó, Señor? No me he dejado sellar en dos... Ay, usted anda corriendo en dos bandos y no puede. Yo te lo dije. ¿Qué dice el Señor con respecto a esto, los dos bandos? A ver, ¿quién está en la onda? No podemos servir a dos señores a la vez, porque voy a amar a uno y al otro lo voy a odiar. Me decía el hermano, un hermano, me contaba algo que yo sé que es una realidad, hermano. Yo siendo creyente trabajé muchos años en el mundo secular también y me codeaba con muchos hermanos, así que no era el mejor creyente de la asamblea. Te contaminas, hermano, allí en tu trabajo, te contaminas y terminas siendo como ellos, hablando como ellos, y no hay diferencia entre el trigo y la cizaña. Cuando te vea, Dios mismo no va a ver la diferencia. Eres igual, eres cizaña. Ven. ¿Por qué? ¿Era necesario salir del mundo? No, el Señor dijo no. Él ora por nosotros para que nos guarde el Padre del mundo. Él ora por nosotros. Yo no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los guardes del mundo. Que los guardes del mundo ahora. ¿A quién? ¿Por quién clamaba el Señor así? Por lo que el Padre le había dado. Por lo que el Padre había enviado a él, que eran sus hermanos. ¿Cierto? No por toda la humanidad, no por todos los que vienen a la congregación, que tienen la semilla de la cizaña. Por eso no reconocen la voz
del pastor. Por ello nos está clamando el Señor. El Señor quiere que ellos entiendan. Él los llamó y los trajo a esa congregación, y uno va a una congregación y va de congregación en congregaciones. Gloria a Dios si vamos en búsqueda de la verdad, porque la verdad nos hará verdaderamente libres. Ve, y a lo mejor en la congregación me dejan llegar hasta este calor nada más, porque los líderes a lo mejor tienen envidia de que les vaya a tumbar el puesto, de que la Grey termine aceptándome allí. Celoso con sus puestos, sus posiciones que Dios no se las ha dado. ¿Acaso el último apóstol que suplantó a Judas, a Matías, acaso era menos que Pedro? El Señor dice que el más pequeño será, y el que quiera ser grande será. Ven. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, todas estas cosas. Si soy trigo o cizaña. ¿Qué soy? ¿Qué soy realmente? Porque si no, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en el Evangelio? Heraldo para ustedes y para los demás, para los que oigan y se arrepientan y se conviertan. No quiero ser eso. Quiero ser heraldo, pero también entrar. Amén. 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 Gloria a Dios. Ese es el propósito de nosotros como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo. Aleluya. ¿Okay? Que entremos y que ojalá podamos entrar, aunque sea toda nuestra familia. Amén, gloria a Dios. ¿Ven? Amén. Porque si entra toda mi familia, toda la familia de cada uno de ustedes, bueno, entra el mundo. Aleluya. Pero nosotros sabemos que no todo el mundo va a ser salvo. Nosotros sabemos que la palabra dice que el justo con dificultad se salva. Y justo no hay ni uno. Pero también dice que no hay justo, ni aún uno. El único justo que había aquí en la tierra. Lo matamos. Lo matamos y lo seguimos matando. Su nombre es Yo Soy. Aleluya. Aleluya. Seguimos matándolo, hermano. Cuando llega, estamos esperando a nuestro pastor. Y llegó Dios y desechamos a Dios por nuestro pastor. Leo. Leo. Los segundos pasan, las horas pasan, los días pasan, los meses pasan, los años pasan, y lamentablemente parte de la iglesia sigue su deleite y no sabe que en cualquier ratico la venida del Señor, porque ni siquiera Él sabe, lo sabe Dios. Por eso Él nos dijo, tenemos que estar velando y orando. Amén. Bien, hermano, por eso es que aquí en Casa de Oración siempre se está exhortando al pueblo para que estemos apercibidos, despiertos, velando, no durmiéndonos, porque si nos dormimos, como dice aquí en el versículo, entonces, gloria al que vive. El 25 dice, pero mientras no velaban los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. El Señor viene y nos llama y nos hace trigo, y llega el otro y siembra, hace un injerto en nosotros. Y entonces a veces echamos disque frutos para Dios, pero echamos también frutos para el otro. Obras de la carne y obras del frutos del Espíritu. Espíritu juntos. No. Una fuente no puede dar dos tipos de aguas a la vez. ¿Ve? Y en de lo que estamos hablando, en este mundo espiritual, o perteneces al de las tinieblas o al de la luz. No hay punto medio. Por eso nosotros no podemos perder el tiempo, hermano. Aleluya. En Aleluya. tonterías, en cosas, en doctrinas que no nos edifican. Toda palabra de Dios que yo escuche cada día o lea debe redarguir mi espíritu, mi alma, debe confrontarme. Si la palabra de Dios no me confronta, entonces no soy hijo de Dios, soy cizaña. Escuchen, voy a contarle una historia que también vi esta semana, y gloria a Dios por esas cosas, ¿no? Hermano, un ateo
tenía un amigo cristiano, un amigo evangélico. Y el amigo evangélico lo invitó a su iglesia. Y el ateo, como son amigos, fue a la iglesia con él. Y cuando terminó el servicio, el amigo le pregunta, ¿qué te pareció? Y el ateo le dice, me pareció genial, fantástico, esa música, ese profesionalismo, cómo cantan, cómo se gozan ahí danzando, etcétera, etcétera. Eso fue lo que él vio. Pero cuando predicaron la palabra de Dios, él no habló de eso. A él no le impactó. No le impactó la palabra, el discurso que dio el pastor. No creyó. Si a nosotros no nos impacta la palabra de Dios leída, aunque sea leída, entonces somos ateos. En una congregación, dándonos las de cristianos, pero cuando Él venga en las nubes, aquí nos quedamos para la gran tribulación, si es el tiempo de la gran tribulación. ¿Ve? Pero si morimos ahora y la tribulación no ha comenzado, entonces nos van a despertar, pero es para juicio de condenación. Bueno, para firmar la condenación, porque ya está, el que va sin Cristo ya está condenado. ¿Ve? Pero el que tiene a Cristo tiene la salvación ya asegurada. Pero no tienes a Cristo, estás condenado, dice la Escritura. ¿Ve? Él no viene a condenar a nadie, pero que no le cree ya está condenado, dice la Escritura. Ahora, cuando Él venga, va a venir por su pueblo, que le adoró, que lo consumó, que fue temeroso, que vivió conforme a Él. Pero nosotros, hermanos, si la palabra, el culto puede estar muy bonito, las alabanzas, la adoración, como quieran. Deben aclararle sobre la adoración. Escuchar al predicador también es adoración a Dios. Y es la más importante a mi modo de ver las cosas. Porque sí, una canción te puede ministrar y ya. Pero también te puede ministrar por emocionalidad. Reumatismo. Porque te gusta esa canción. Aleluya. ¿Ves? Nosotros, cuando vemos en internet los cantantes cristianos que aparecen allí, mira, hay miles de cantantes, ¿sí o no? Sí. Pero si nos mandan a grabar, a hacer grabaciones a nosotros, te aseguro que todos nosotros repetimos a los cantantes, ¿sí o no? A los salmistas. Hay otros que dicen, no me gusta el nombre. No vas a escuchar sus canciones simplemente porque no te gusta el nombre, porque no suena bonito a tu corazón. ¿A quién busca? Que te ministre el hombre o lo que canta el hombre. Adoración es eso, oír la palabra también. Le decía a mi hermana ayer sobre esto al respecto. Hermano, puede ser que yo no cante bonito, no cante bien. Bien. Pero si yo estoy consagrado en el altar y hay otros que saben cantar muy lindo y tocar muy lindo, y tienen ese don para cantar, pero si no están consagrados, preferible que cante que no esté que el que está consagrado. Aleluya, gloria a Dios. Y no el que canta bonito pero no está consagrado. Porque él se va a montar allí y no va a ministrar, porque la administración no es porque cantes bonito, ni porque hables bonito. La administración es porque el Espíritu de Dios esté en nosotros, que es el trigo y no la cizaña. ¿Me comprenden? Eso es adoración. La adoración a Dios es en todos los aspectos de mi vida. Aquí me porto bien delante de ustedes. Vamos a ver la parcela, cómo pasó la semana. ¿Ves? Gloria a Dios. ¿Acaso no está Dios allá? Aleluya. Está aquí. Gloria. Gloria. Presente eso. ¿Acaso no está cuando voy a cualquier ciudad, a cualquier lado? Dios me sigue. Amén. Va dentro de mí o sobre mí. ¿O no es así? Amén, aleluya. Por lo tanto le debemos ser temerosos del Señor. Amén. Donde quiera que estemos. Amén. Demostrar que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios.
Somos trigo, estamos en la jugada. Hoy estamos en la jugada del trigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Somos trigo. Porque es bonito de ser hijo de Dios, pero oye, trigo es una planta. Que va a dar Bueno, fruto. dale gloria a Dios si eres trigo. Amén. Amén. ¿Eh? Pero si eras trigo y te contaminaron, te injertaron con cizaña, cuando él venga, no aceptó esos injertos. Lo va a aceptar. Aleluya. El trigo Aleluya. es un trigo cizañero, es una buena ¿Y así hay o no? Sí hay. Cuidémonos de eso, hermano. Amén. Iglesia. Amén. Como iglesia de Cristo en el mundo, donde quiera que estemos, que nos comportemos como tal, como trigo, y no como cizaña. Aleluya. Yo de la cizaña Aleluya. hablame. Yo voy a tratar con la cizaña y voy a hablar y la voy a amar, la voy a bendecir, pero no me voy a contaminar con eso. Aleluya. Antes que él se contagie y se crea trigo. ¿Ves? Aleluya. Que comience a hablar como habla el trigo. Amén. Amén. Bendiga, bro. Que comience a hablar como habla el trigo y no yo como cizaña, porque cuando yo comienzo a hablar como cizaña es porque ya no escucho la voz del pastor, ya no la identifico hace rato, porque ya estoy dando los frutos de quién, del enemigo, del que me sembró allí. ¿Quién sembró allí? En el campo. Satanás, cuando dejé de velar, ve todo el tiempo dormido en los laureles, y dejé de velar, y llegó el enemigo y me contaminó. Y en esto de contaminar, muchos de ustedes se duermen, aunque sí lo puede hacer, aún en sueños. Puede colarse de Satanás aún en sueños, y ustedes agradarse de ese sueño perverso. ¿Ve? Pueden tener sueños perversos, Sí, Señor. se agradan y se despierten y saben que están soñando eso y pues quieren seguir, ¿o no? Ay, uy, uy. Ay, uy, uy. Yo no quiero que se confiesen conmigo, pero las concupiscencias están en todos nosotros. Son las mismas. Ahora bien, que le abramos puertas, uno más que otro, a una determinada, ¿verdad? Pero nosotros no hemos matado aquí ninguno a nadie, no hemos asesinado a nadie, pero somos capaces de hacerlo. ¿Ven? Porque nosotros somos hermanos de Caín, hermano, y somos más malos que Caín. Santo. Aleluya. Aunque, ¿quién le sembró eso a Caín? Satanás. Matarala. Allá en el huerto, en el ADN de su papá, de su mamá. Comenzó y abrió otra puerta. ¿Cuál fue la puerta que abrió Eva? La desobediencia. La desobediencia. Gente. ¿Cuál fue la puerta? Y bueno, y por allí entraron con los feos. Todas entraron ahí, no hay nada pesado, ni todo. Pues su hijo abrió la del homicidio. ¿Ven? Y asesinó a su hermano. ¿Ven? Y la tierra todavía clama justicia por la muerte del hijo. Y nosotros matamos al Señor. Nosotros, la mayoría de las sinagogas desprecian al menesteroso, al que no se viste bien, al que no está bien vestido, no lo ofrecemos ni agua, mucho menos le vamos a decir que no, que se vaya. Ya le di el puesto de la... Estaban esperando a su pastor y llega Dios en un hombre negro y como mendigo. ¿Cuándo lo vas a discernir que es Dios? Vemos al menesteroso por allí y el Dios que nos está probando y pasamos por encima, tal cual aquello como un samaritano aquí. La historia del buen samaritano. Pasamos por un lado, nos acercamos a ver en qué puedo ayudar. Y yo estoy dando mi golpe de pecho en la congregación. Predico de la salvación del Dios misericordioso y glorioso. Pero él se me puso en el camino y me hice loco como aquel levita, como aquel sacerdote.
no hice como aquel buen samaritano, que era odiado, aunque era judío, era israelita, era odiado por sus hermanos, porque eran samaritanos. Hermano, aquí en los años 60, 70 y 80 y todavía quedan raíces de esas cosas. A los gochos, a los maracuchos y a mucha gente allí en Caracas no los querían. A los llaneros. Y viceversa. Está lleno. Es una La plaga cultura. en el corazón como la del racismo. Bueno, ese es un racismo también. ¿Ves? Y entonces, no, este es gocho. Ah, es gocho. Bueno, Dios permitió que tuviéramos 5 presidentes gochos. Y uno medio gocho, medio colombiano, y otro que esté todo y así. Agarre jabón para que lave. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Ves? Lo que temas, está escrito, eso te acontecerá. ¿Ves? Está escrito. Pero seguimos como dormidos. Hermanos, roguemos a nuestro hermano mayor, nuestro Señor, que es nuestro Dios. Por ahora Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Él quiere presentarnos a su Dios y Padre. Yo sé que la Biblia dice que Él es nuestro Padre, que el Señor dice, dámele al Padre, nuestro Padre. Sí, pero tú reconoces la voz de tu pastor, para que Él sea tu Padre, porque Él es el Padre de mi pastor. Ahora, yo conozco a mi pastor, porque si no lo conozco, entonces no es mi Padre, por derecho. Según la palabra, pues, Él nos constituyó somos sacerdotes a todos, según el orden de Melquisedec, en hebreo. No somos sacerdotes del Dios Altísimo. Somos imitadores de nuestro Dios y Señor y hermano mayor que murió en la cruz. Somos imitadores de Él realmente, o del pastor que tengo en la iglesia, que me sujeto a sus ordenanzas, a sus dogmas, a lo que Él dice e interpreta, porque yo no leo, no estudio. Hermanos, estudien la palabra de Dios. Amén. Escudriñenla, escudriñémosla más cada día, para ser bueno en algo, lo que sea en la vida, lo que sea en la vida, para que nos llamen. Nuestro trabajo es excelente, nosotros tenemos que dedicarle el alma a eso. Del resto seremos mediocres. El mediocre en Apocalipsis, ¿qué dice? ¿Ah? Es un tibio. ¿Qué va a pasar allí? Lo vomita el Señor. El Señor lo vomita. Es abominación. Gloria a Dios. Entonces debemos ir a la excelencia. Y para ir a la excelencia yo debo entregar mi alma a Amén. esa causa. Amén. Nuestra causa es Cristo y dejó escrita su palabra, gloria a Dios, para nuestra conveniencia. Ahí tenemos el pacto de amor escrito con sangre en la cruz del Calvario. No me costó la sangre. Él puso su lomo por mí. Los latigazos que le dieron a Él eran para mí. La crucifixión era para mí. Sin embargo, estoy agradecido. He puesto el alma en esto. Hermanos, más vale perro vivo que león muerto. Mientras estemos vivos tenemos posibilidad. Amén. De ser Amén. en esta tierra, como servidores, que nuestra alma se acostumbre a servir, a enseñar, a aprender, a ser amables, gentil. Gentil de gentileza buena, no el gentil que está en la palabra. Aleluya. Gloria a No Dios. conoce a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Apartado, ¿no? Gloria a Dios. Ah, bueno, ese es el gentil que me refiero. Mientras estemos vivos tenemos esperanza, porque podemos arrepentirnos de nuestro mal camino, de las decisiones que hemos tomado, no importa cuántos años tengamos, si 1 o 40, no importa, recapacitemos, reflexionemos. Si yo me muero hoy, ¿a dónde irá mi alma?
¿dónde pasará mi alma en la eternidad? Es bueno que mediten la palabra de Dios, que la leamos y la practiquemos más aún. Lo que no entendamos, buscamos quien nos lo haga entender, hermano. Amén. Y sabemos por fe que el Espíritu de Dios nos lo va a hacer entender a través de quien sea que Él utilice como vaso. Aleluya. Por eso, cuando nosotros vamos a la iglesia, a la congregación, debemos estar atentos y no ser como el ateo, que solamente vio las alabanzas, los cánticos, las danzas y todas esas cosas, pero no habló de la palabra. O sea, a él la palabra no le impactó. Y así pasa con el pueblo de Dios cuando la palabra no nos está impactando. Cuando la palabra impacta en nuestras almas, hay cambio, hay arrepentimiento y conversión. Y por supuesto van a haber frutos inmediatos. Aleluya. Que la paz del Señor, nuestro Redentor, el gran yo soy, esté con todos nosotros en este día del Shabbat. Amén. Bendiciones, el gran yo soy.